Buenos días, estamos aquí en nuestra parcela experimental en Cubillos, en la comarca del Bierzo, y hoy vamos a hacer una práctica de la poda de un castaño. Ante todo, recordaros que estamos en la provincia de León y que aquí tenemos que hacer una solicitud de poda antes de coger y actuar nada en nuestros castaños. Lo marca el decreto ley del año 2005, tanto para esto como para podar, como para injertar o plantar un árbol. A continuación vamos a coger y vamos a empezar a actuar en el árbol. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a hacer una actuación en un castaño, lo primero que tenemos que saber es qué finalidad le queremos sacar a la planta. Nosotros esta planta, según la tenemos orientada, es una planta que vamos a ir a dejar para producción de castañas. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es lo que queremos hacer, y lo que nosotros queremos hacer es abrir el árbol de copa, ya que todos sabemos que el castaño donde te da es en la parte de fuera. Por tanto, nos interesa abrir el árbol para que tenga mayor copa posible y así tengamos mayor producción de castañas. Nosotros aquí podemos abrirlo más o menos dependiendo de la zona donde estemos. Nosotros aquí estamos a 600 metros, entonces podemos permitirnos abrir la planta un poco más. Si fuese en una zona donde las nevadas pudiesen venir tempranas, habría que hacerles otro tipo de poda. Por tanto, lo primero que vamos a hacer antes de nada es observar el árbol. Y al observar el árbol, lo que tenemos que hacer, si no queremos complicarnos mucho, a la hora de que estemos subidos a una escalera, es coger y marcar el árbol. Nosotros, viendo lo que queremos hacer con el árbol, pues vamos a decir, bueno, nosotros queremos abrir el árbol de esta manera. Entonces nos ponemos a observar y vemos inicialmente que esta rama nos sobra. Y seguimos viendo, y como queremos abrir la copa y tampoco queremos que se nos abra demasiado, esta y esta también la vamos a eliminar. Y esta de aquí también. Esto lo ideal es ir rama a rama, indistintamente que después cuando terminemos nos bajamos de la escalera y vemos lo que queremos hacer. Seguimos por la rama siguiente, eliminaremos esta y esta de aquí. Vamos siguiendo por las ramas, esta que ya nos va a quedar muy baja, la vamos a quitar. Esta también, y esa que nos sale muy recta para arriba, la vamos a quitar también. Continuamos y haremos lo mismo. Vemos aquí cómo nos va. Por tanto, vamos a dejar esta y esas dos que salen muy rectas para arriba las vamos a eliminar. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en la planta. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, viendo los marcajes que hemos hecho, por ejemplo, nosotros vamos a cortar esta rama aquí y esta aquí. Lo primero que tenemos que tener bien claro es por dónde tenemos que cortar una rama. Sobre esto hay muchas teorías. La teoría nuestra es la siguiente: nosotros siempre cogemos la inclinación de arriba y la de abajo, pero en una rama que sea muy grande, que igual no sepamos dónde es, hay una cosa que tenemos bien clara. En la línea donde tenemos que cortar nos las marcan las yemas que tenemos aquí. Por tanto, el corte para nosotros lo ideal es aquí, ¿vale? Lo veréis después rematado. Nosotros, a partir de esto, lo que tenemos que tener bien claro es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es, antes de empezar a nada, vamos a coger y vamos a desinfectar la herramienta. Nosotros vamos a utilizar alcohol de 70 grados porque se evapora muy rápido, y vamos a utilizar un sellante. En este caso vamos a utilizar Irmaplast, porque bueno, es un sellante que ya lo veréis a continuación, con que queda blanco, a continuación transparentará. Entonces, si llegásemos a tener un problema a la hora de cerrar una herida, la podríamos ver. Un ejemplo lo tenemos aquí, una herida del año pasado, el cicatrizante queda totalmente transparente y vemos que no hay ningún problema de infección. A continuación de esto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, para cortar esas ramas vamos a utilizar un serrucho. Por tanto, lo que hablamos, desinfectar la herramienta. Estamos hablando de cómo queremos dejar, lo primero que tenemos que ver es la inclinación que le queremos dar. Por tanto, vamos a ir cortando, poco a poco, sujetando, y después eliminamos. Una vez antes de pasar al siguiente corte, nosotros, antes de volver a utilizar la herramienta, utilizamos un cepillo. Limpiamos los restos de poda y a continuación desinfectamos la herramienta para que nos quede la siguiente vez que la vayamos a utilizar perfecta. Este corte ahora lo vamos a perfilar, porque querramos o no, siempre el serrucho te deja algo de desgarro. Hemos desinfectado la navaja y vamos a buscar la línea de lo que hablamos antes.
de cómo tiene que quedar todo. Por tanto, ya libraríamos la inclinación de los labios y dejaríamos las yemas, que es el que nos va a marcar el límite de donde nos va a empezar a hacer labio cicatrizante. Por tanto, desinfectamos la navaja y el corte y pasaríamos al siguiente. Ahora vamos a esta rama, lo mismo, vamos a ver la inclinación que nos marca, por tanto, poquito a poco, lo mismo. Antes de pasar, esto es una metódica que tenemos que coger siempre. Desinfectar, limpiar para que no nos queden esporas. Dejaríamos la herramienta preparada. Y como utilizaríamos la navaja, como la hemos dejado preparada de anteriormente, pues si por las prisas se nos pasa, ya la tenemos preparada. Ahora remataríamos el corte en condiciones. Es muy importante que la herramienta siempre corte muy bien. Le terminamos dando la inclinación que nosotros queremos y lo hemos dejado justo al límite donde empieza el labio cicatrizante, en este caso donde nos empezará a formar justo el labio que nos hizo con la rama anterior. Lo dejamos preparado y que se nos vaya evaporando. Como de las ramas inferiores que hemos marcado han sido estas, a continuación vamos a empezar rama a rama trabajando. A ver, cuando nosotros vamos después, ahora que vamos a eliminar estas dos, lo primero que tenemos que tener bien claro es que nos tenemos que colocar bien para hacer los cortes de la mejor forma posible. Por tanto, nosotros esta rama la vamos a coger por este lado. Nosotros ahora mismo en las fechas en las cuales estamos en creciente. Por tanto, para nosotros, como lo destinamos para fruto, es una época que nos parece ideal para podar. A continuación de esto vamos a seguir haciendo la poda. Vemos la dirección de los labios cicatrizantes, por tanto, poquito a poco. Siempre podemos cortar un poco por encima para después perfilar con la navaja finalmente el corte como nosotros consideremos. Después de haber hecho el corte, lo siguiente que vamos a hacer es, igual que antes, perfilar el corte. Ves que ya con el corte nosotros con el serrucho aproximamos, vemos aquí las yemas y vemos el labio. Entonces, el corte que le tenemos que dar es un corte muy superficial para coger y quitarle la rebarba. Y a continuación, pues lo hablaba antes, alcohol a los dos sitios. Lo bueno que tiene el alcohol es que vemos que el corte que hicimos antes, los cortes de antes ya no secaron. Por tanto, a continuación vamos a utilizar el sellante, tanto en un sitio como en el otro. Listo. Ahora el siguiente movimiento que vamos a ir es a la siguiente rama. Pues lo mismo. Es muy importante la colocación para poder tener la orientación que nosotros queremos pertinente. Lo mismo que antes, una vez, para que no se nos olvide, tenemos que coger la forma. Limpiamos la herramienta y a continuación utilizamos el alcohol para desinfectar. A continuación, lo dicho, siempre nos queda un pelín de rebarba, por tanto perfilamos un poquito el corte. Siempre para que nos quede listo. A continuación, del paso que le damos aquí, desinfectamos la herramienta. Y esta rama nos quedaría lista. Pasamos a la siguiente. La temática de esto coincide o es ir ahora después siguiendo los marcajes que hemos ido haciendo. Por tanto, vamos a ir rama a rama a continuación. Ahora la siguiente rama que nos molesta es esta. Por tanto, la eliminaremos. Esta, como es una rama pequeña, no hay problema y va de una tirada. Lo que hablamos, corte hecho, herramienta limpia. Aquí a continuación vamos a eliminar estas dos, vamos a dejar esta para abrir el árbol, pero esta que no sale muy recta la vamos a eliminar. Por tanto,
la vamos a cortar con el serrucho. Podéis observar, como siempre, dejamos libres los labios cicatrizantes, para que nos cierre la herida lo antes posible. Nosotros cualquier corte que hagamos, posteriormente siempre lo perfilamos, inclusive con una tijera de doble hoja como esta que no machaca. Seguimos avanzando en el árbol y ahora llegamos a esta rama. En esta rama lo que vamos a hacer es, le vamos a quitar esta de abajo porque se nos mete sobre esta otra y vamos a dejar esta de aquí y esta de aquí. ¿Por qué? Y estas dos las vamos a quitar aquí porque nos saldrían muy rectas para arriba. Lo primero que vamos a hacer es, aunque en este caso no nos sea necesario, sí os vamos a hacer una pequeña práctica. Cuando tengáis una rama grande y os pueda pesar mucho, nunca hagáis el corte directamente. Primero le cortáis una parte para quitarle peso. Y después volvéis a hacerle y le quitáis peso otra vez. Para que vosotros podáis controlar y con el peso de la rama nunca pueda llegar a haber un desgarro en lo que nosotros queremos hacer definitivamente. Entonces ahora que nosotros vamos a volver a hacer el corte otra vez, como hemos cortado en lo otro, vamos a coger y vamos a volver a desinfectar. Ahora vamos a hacer el corte ya aquí. Entonces sería una rama que su peso no sería demasiado. También otro truco es, si tenéis dudas a la hora de cortar y queréis visualizar el labio cicatrizante, si queréis no torceros, miráis donde queréis hacer y hacéis un pequeño marcaje. Por tanto, cogéis ahora y vais poco a poco. Algo que tenéis que tener siempre bien claro es que los desechos los tenéis que echar todos juntos a un sitio para que no os quede por la parcela. Otra cosa que vamos a hacer aquí, siempre cuando tengáis una duda, siempre podéis dejarle el corte un pelín por encima, por si creéis que es un corte difícil. Nosotros aquí le hemos dejado ahora 2 milímetros por encima y ahora vamos a darle el corte definitivo, para que nos vaya donde nosotros queremos al labio. Estas cosas que os parecen una tontería es lo que te puede ser entre que tengas un desgarro en una rama o no. Y encima tenéis que tener en cuenta una cosa. Fijaros lo poco que nos sobraba, pero era necesario quitárselo porque si no nos quedaría tocón, por tanto no cerraría bien el labio. Y lo que os comentábamos anteriormente, una vez que habéis cortado, ya no hay vuelta de hoja, ya no se puede hacer nada. Por tanto, un corte mal hecho es una herida que os cierra mal. Y en el tema del castaño, una herida que tarde mucho en cerrar, sabéis que es más propensa a que pueda llegar a tener problemática de infección. Como hemos cortado con la sierra, vamos a perfilar el corte ahora. Es muy poquito lo que hay que quitarle, lo que es la rebarbina, solamente. Pero hay que hacérselo siempre. Desinfectamos el corte, desinfectamos la herramienta. Y como os habíamos comentado, vamos a eliminar esta también. Siempre buscar la orientación propicia, no tengáis prisa y poco a poco.
Mientras damos ahora el alcohol a las dos últimas heridas que hemos hecho, no tenemos que olvidarnos de las dos heridas anteriores. Por tanto, le aplicaremos el mástil en las dos que nos quedaron. Y mientras nos seca el alcohol que hemos dado en el último momento, lo que vamos a hacer es separarnos un poco del árbol y ver si nos ha quedado de nuestro agrado como nosotros pensábamos hacerlo. El árbol ha quedado totalmente abierto y listo para que entre en producción cuando sea el momento apropiado. Vamos a coger y vamos a darle el sellante a los dos últimos árboles que nos quedan, o sea, los dos últimos cortes, y una vez que hemos hecho los dos cortes, os queremos enseñar pues un poco las virtudes de este cicatrizante. Podéis ver cómo una vez que va secando, lo que era blanco se va quedando transparente, por tanto, si tuviésemos un problema de infección se vería rápido. Aparte, podéis llegar a ver cómo queda totalmente fijado a la planta y esto no se va a levantar, por tanto ya no le da opciones a que coja condensaciones ni nada debajo. Y sería un árbol, una herida totalmente a la vista por si hubiese un problema fitosanitario. Vamos a seguir haciendo la práctica que habíamos dejado anteriormente de este árbol que habíamos podado. Lo que vamos a hacer después de la poda pertinente que habíamos hecho en su día, vamos a coger y vamos a empezar a hacer el deshiele. Lo primero que tenemos que hacer antes de nada es desinfectar las manos. Nosotros las vamos a desinfectar con alcohol. Y ahora a continuación vemos que donde hemos hecho cortes tienden a salir yemas. Estas yemas es lo que tenemos que quitar. Hay que quitarlo, hay que revisar los cortes. Tenemos aquí, vamos posteriormente andando. Tenemos otro aquí, otros dos aquí, y después de observar el árbol vemos que ya no nos queda ninguno más. Aquí vamos a seguir después posteriormente controlándolo y veremos a ver por dónde vuelve a rebrotar, y si no, más o menos el árbol nos quedará hecho. Y hoy vamos a seguir haciendo la práctica de formación de este árbol que hemos destinado para fruto. Lo primero que tenemos que hacer antes de nada, igual que otras veces, es desinfectar las manos. Una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer la operación de observar el árbol. Vemos ya los trabajos anteriores que hemos hecho, que no tenemos ramas interiores y vemos los troncos limpios. Por tanto, lo que vamos a seguir haciendo es quitándole las yemas que nos hayan podido salir en los árboles como este, donde hayamos hecho un corte, sabemos que tenemos que coger y seguirle controlando las yemas. Entonces, por ejemplo, vamos rama a rama, vemos que aquí no tenemos nada, seguimos observando y aquí tenemos unas yemas que nos han salido donde hemos hecho los cortes, por tanto, las vamos a eliminar. Seguimos viendo la siguiente rama y lo mismo. Estas que no queremos que nos salgan aquí ramas, las vamos a quitar. Seguimos observando el árbol y donde, aunque no tengamos alguna yema en las zonas donde no queremos, se quitarán. Ya veis que es una operación tan sencilla como darle con el dedo. Aquí vemos otra y aquí otra. Lo dicho, rama a rama y quitándolas. La operación es muy sencilla, además ya lo habéis visto en otros vídeos, y es quitar, sin más. Rama a rama, controlando las yemas, para que no se nos hagan ramas, y después, posteriormente, evitar cortes. Esta es una operación más o menos que ya veis que es muy sencilla, se tarda poco, pero bueno, más o menos una vez a la semana tenéis que observarla, porque ahora como empieza a hacer calor, el crecimiento de las yemas es bastante rápido. Al igual que os fuimos enseñando en las anteriores dos partes, desde donde iniciamos en primavera con la poda, después con la formación de yemas, pues bueno, ahora ha llegado la tercera fase. La tercera fase es la siguiente, en la cual podemos observar cómo ha ido quedando el árbol,
cómo han quedado las ramas abiertas y, lo más importante, nuestra cosecha. Por tanto, poco más nos queda deciros en esta sección, aparte de que nada, que tengáis mucha suerte, que lo vayáis haciendo de la mejor forma posible y que tengáis la mejor producción. De todas formas, ante cualquier duda, ya sabéis que siempre os podéis poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico y nos podéis seguir a través de nuestra página web, vía Facebook o Twitter. Y nada, que tengáis buena cosecha.